Antes que nada, agradecemos muchísimo, Don, por acompañarnos en este tiempo. Siempre acostumbramos con Humberto a juntarnos cada tanto antes de la pandemia, ¿verdad? Y bueno, ahora lo hacemos en forma virtual. El café tiene otro sabor cuando es en línea que presencial, pero de todos modos sirve para compartir, ¿verdad? Así es. Claro. Así es. Sí. Buenas tardes, Amado. ¿Cómo estás? Don Fanning, así un placer después de mucho tiempo volver a poder compartir nuevamente y que realmente a través de esta mesa nosotros podamos estar interactuando, hablando, compartiendo de los temas teológicos especialmente. Y yo creo que tiene que ver mucho también con aquellas ondas que le dicen, aquellas olas que vienen, con las corrientes teológicas y cosas así. Aquí en Paraguay hemos sido bastante muy metidos con el tema del calvinismo y cosas así muy agresivamente. Entonces se levantó toda una, ¿cómo diríamos así? Una controversia a través de todas esas cosas porque parece como que colocan mucho de un lado y del otro lado no tanto ciertas énfasis. Y bueno, de todos esos temas vamos a ir hablando, aprovechando un poco también su profundo conocimiento. Bueno, no sé tan profundo que sea, pero es un poco complicado el tema, pero vamos a ver dónde nos lleva. ¿Por qué no comenzamos por algo más liviano? Entonces, ¿Cómo está su familia, Don Fanning? ¿Qué está haciendo por Estados Unidos? Enseñando como siempre, me imagino. Bueno, sí, lo que pasa es que por unos años estuve en una universidad que se llama Liberty. Pero entonces mi madre se enfermó con Alzheimer's y como consecuencia tuve que dejar la universidad y volver a Pensacola, Florida para cuidarla. Y todavía ella está, bueno, cada día empeorando un poco, pero la tenemos bien cuidado en Pensacola. Mientras tanto, estoy con una misión que se llama East-West o Este-Oeste, ministerio en Cuba, también en Colombia. Entonces, pero voy viajando cada mes o cada otro mes antes del contagio, pero y esto está fantástico, lo que estamos haciendo en Cuba. Yo soy como un entrenador de entrenadores en el movimiento de plantar iglesias en casas. Normalmente por medio de una iglesia local que quieren expandir su influencia, pero no quiere construir o no puede construir en Cuba edificios más grandes que lo que ya tienen. Entonces, la única manera es extender su ministerio en casas. Pero eso implica la formación de muchos líderes que no tienen anteriormente ninguna preparación. Y esto es lo que yo estoy haciendo. Es haciendo formas de preparación para ellos. Tengo entendido que estuvo también involucrado con misiones en la selva, ¿puede ser? Entre los aborígenes. Sí. Antes de ir a Paraguay, inclusive mucho antes, cuando yo comencé mi ministerio en la selva de Colombia, era piloto con una avioneta y viajaba por toda la zona de Amazonas en Colombia. Pero el gobierno nos obligó a salir y comencé otro estilo de ministerio. Porque estuvimos viviendo en una zona indígena que está protegido por el gobierno. Y entonces no hubo manera. Y afortunadamente que ocurrió
ocurrió porque dentro de 2 años vino la guerrilla hasta esta porción de la selva y hubiese sido suicidio si estuvimos todavía viviendo allí. Qué bárbaro. Entonces Dios nos protegió y había un largo tiempo donde hasta inclusive muy recién no había permitido ningún misionero entrar en esa zona de la selva. Exactamente. Y al fin, cuando hicieron el pacto con el gobierno de la guerrilla, ha sido más o menos permitido ir a ciertas partes de la selva. Y entonces yo ya empecé a viajar a la selva cada año y ahora estoy colaborando con 3 colombianos, un peruano, otro colombiano que está por recibir una avioneta para reiniciar otra vez el ministerio que yo tuve en los años 70. Okay. Una semana pasada. Pero le pregunto algo. El suceso con Ramón Rivas fue en el tiempo más o menos en que usted estaba también haciendo ministerio en esa zona. No. Él es muy... Su esposa era una chica en una de las iglesias que luego tuvimos en Bogotá. No, estos son los años 70 y él cree que fue los años 80. Ok. Sí. Bueno, aprovecho para comentar, ¿verdad, Humberto? Tengo entendido que Rivas era miembro de la iglesia... De la iglesia del Parque. Del Parque, ok. Sí, él estuvo un tiempo involucrado en la iglesia, necesitaba de alguna forma una iglesia que le esté también apoyando en la obra misionera, entonces estuvo un tiempo en nuestra iglesia, se hizo miembro de nuestra iglesia y después se había ido, ¿verdad? Estuvo él, su hermano también, Arsenio creo que se llamaba su hermano. Arsenio, exactamente. Sí. Bueno, ellos estuvieron involucrados así. Y un tiempito después que salió de la iglesia, que fue para Ecuador de vuelta, fue que ya vino la noticia que había sido asesinado. Ok. Aprovecho para mencionar esto porque seguramente la gente que está viendo el video no tendrá idea de qué es el tema de Ramón Rivas. Es un misionero paraguayo, ¿verdad? Yo conozco unos, así es que... Sí, pero justamente él se metió en una zona muy comprometido con la guerrilla y eso es justamente lo que el Señor me sacó antes de que ellos tomaran toda la selva. Ahora, él estaba un poco al norte de nosotros, en Colombia, con la frontera con Venezuela. Sí. Qué interesante. Don Fanny, después de eso fue a Palabra de Vida como profesor. Exactamente. Okay. ¿Y en Palabra de Vida estuvo cuánto tiempo? ¿Cuántos años? Estuvimos con Palabra de Vida 8 años. 8 años. Y después vino a Paraguay. Bueno, después empecé una iglesia en Buenos Aires. Y luego de esto también una publicación con Libros Águila y luego subimos a Paraguay. Okay. Y es de ese tiempo que tuve el privilegio, el gusto de conocerlo al hermano Fanning, un hermano exalumno de Palabra de Vida, Huguito, lo conocemos. Me dijo, te voy a prestar un cassette sobre capítulo 1 de Efesios. Genial. Y en ese tiempo el cassette, estamos hablando de la época, el milenio anterior, ¿verdad? Entonces, para los millennials que crean que es un artefacto de otro planeta o algo por el estilo, no, es la tecnología. Bueno, y entonces yo quedé fascinado con ese estudio y bueno, cuando ya Don Fanning estuvo por Paraguay, tuvimos la oportunidad de escucharlo en Parque, la iglesia del centro también, que era una iglesia naciente, estábamos como anexo en ese tiempo. Y bueno, Efesios capítulo 1, un universo de belleza bíblica, ¿verdad?
y allí entonces el tema de la elección, la predestinación y todas esas maravillas que uno queda así. Bueno, yo creo que el Señor utilizó eso para tocar un poquito ahí el lado del don de enseñanza y dije, no, acá hay que quemarse las pestañas, hay que estudiar, hay que mirar, profundizar, para que el día de mañana, seguramente, cuando uno tenga unos 52 años, que es hoy, entonces entonces el Señor primero pueda ayudarme a entender algunas cosas de su palabra y también compartir con el resto. Entonces dijimos con Humberto, qué lindo tema hablar un poco del tema de la elección, ¿verdad? Qué lindo nombre. De entrada, una palabra bellísima, porque qué privilegio ser elegidos, ¿verdad? Tener la atención de Dios. Pero encuentro también, así como dijo Humberto, Don, que es una palabra algo manoseada últimamente y al punto de que escuchamos que hay personas que, bueno, hasta de repente se enojan, se molestan porque no, esto es lo que significa y esto es lo que significa. Y a uno la pena esto porque debiendo ser una palabra tan linda que nos ayude a conocer mejor a nuestro Dios y a conocernos nosotros también, que no merecemos, ¿verdad?, la atención de Dios. Entonces dijimos, bajemos este tema en mesa libre. Invitémosle a Don Fanning y vamos a charlar con él. Así es que, Don, queremos saber qué significa este tema de la elección dentro de este paquete de la salvación. Ajá. Bueno, obviamente es un tema bastante conflictivo y ha sido así desde el año 1530 o algo así, cuando el calvinismo comenzó en Francia y luego en Suecia. Pero tiene algunos problemitas, ponete, con diferentes aspectos y ha sido muy tan conflictivo que mucha de la iglesia ha sido dividido sobre el tema. Y puede que tenga razón, es que algunas de las cosas que creen los calvinistas tiene tremendas diferencias en cuanto a la palabra, aunque ellos no van a admitirlo. Es muy difícil discutir el tema con ellos porque son muy dogmáticos en lo que creen. Yo admito que el tema realmente de la salvación tiene su misterio en cuanto a quién es salvo, cuándo salvo, cómo salvo, por qué salvo. Obviamente las escrituras en ciertos aspectos son muy claros, pero de repente Pablo inyecta ciertos términos que hace más misterioso en cuanto a la salvación. Pero los calvinistas ponen su énfasis mucho en la lógica de los filósofos y esto es parte del problema. O sea que su forma empieza a ser más deductivo que inductivo y usan ciertos trucos, ponete, no me gusta hacerlo, pero formas de lógica que son irrefutables. Y por eso ellos tienen tanto ánimo en persuadir a otros de su creencia, porque su forma de tirar la lógica no tiene respuesta. Y voy a mostrarle algunos.
pero son muy, no sé, muy conflictivos. Por ejemplo, la gente depravada son incapaces de creer la Biblia, el Evangelio, pero los que son elegidos pueden creer el Evangelio. Así que los elegidos tienen que ser dado la fe para creer. Pues es una secuencia de lógica que supuestamente tiene dos dichos verídicos que forman entonces una conclusión deducido de estos dos dichos. Pero es doble el conflicto porque se puede probar prácticamente cualquier cosa. Por ejemplo, el hombre es totalmente depravado. A todo hombre depravado no es capaz de hacer bien. Así que el hombre es incapaz de arrepentir y creer el Evangelio. O sea que la lógica puede llegar a esa conclusión. Pero la conclusión contradice la palabra. Esto es el problema. Otro, por ejemplo, el hombre no regenerado son muertos. Hombres muertos son incapaces de responder a cualquier cosa. Así que los hombres son incapaces de responder al Evangelio. Pero la Biblia no dice esto. Entonces, ¿qué significa estar muertos en Efesios capítulo 2? ¿Es igual que un cadáver? ¿O el muerto sin Cristo es muerto espiritual, pero no es incapaz de entender cosas? Inclusive puede entender muchas cosas, pero en su forma de la lógica ignora la posibilidad y hace la ilustración de que el inconverso es nada más que un cadáver. Pero las conclusiones de esto son muy interesantes. Entonces ellos tienen una fórmula que en inglés se llama TULIP. Y TULIP son como un acronismo, es un término que comienza un T y con U, y L y P. Entonces, eso significa lo siguiente. Significa T, significa la depravidad total. En castellano sería el D en vez del T, pero en inglés es. Pero significa la total incapacidad de reaccionar o entender el Evangelio. Pero la Biblia, por ejemplo, en 1 de Juan 1, versículo 8, el versículo dice que si decimos que no tenemos el pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Está describiendo el inconverso. Y lo que le hace inconverso es que todavía no entiende la palabra de Dios. Así que la persona que pretende de ser suficiente bueno para entrar en el cielo, o que piense que puede llegar a ser suficiente bueno para entrar en el cielo, obviamente es alguien que no entiende que la Biblia dice de que nadie puede entrar en el cielo por su propio bien, porque nadie puede ser suficiente bien para llegar al cielo. Eso sé que la verdad debe estar, el inconverso debe entender primero
que su pecado le condena. Nadie es bueno para entrar en el cielo. Y el inconverso tiene que entender esto antes de que el evangelio va a tener ningún sentido con él. También en Gálatas capítulo 3, versículos 23, dice lo siguiente. Perdón, 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El versículo está diciendo de que antes de ser convertido, nosotros tenemos que estar enseñados por la ley de que somos culpables. Y siendo culpables, no hay aceptación delante de Dios. Pero ese conocimiento de la palabra tiene que venir antes de convertirse, porque el propósito de este conocimiento es para llevarnos a Cristo, con el fin de que fuésemos hechos su justicia. Entonces, hay mucho que el inconverso tiene que entender antes de ser salvo. Y son verdades espirituales. Exactamente. Ahora, hay dos principales teólogos. Hay arminianistas y hay calvinistas. El calvinista dice de que el inconverso no puede entender nada de la palabra. El arminianista dice de que el inconverso es que realmente él tiene problema también. Es de que el arminianista dice de que no solamente puede entender, puede decidir por sí mismo y entender por sí mismo lo que dice la palabra. Y además de decidir para aceptar a Cristo, puede decidir de salir de Cristo. Y resulta en perder su salvación. O sea que el arminianista exalta tanto la voluntad libre que equivoca en la aplicación a la salvación. Ok, puede tener el plan de salvación, pero no da la seguridad al creyente de su salvación. Correcto. Pero hay una posición entre los dos. Y es la posición de que admitimos de que el inconverso no va a entender el evangelio por sí mismo. Eso es contra lo que dicen los arminianistas. Pero porque tiene que estar bajo la obra del Espíritu Santo. Pero la cuestión es, ¿qué hace el Espíritu antes de la conversión del incrédulo? Y la primera cosa que hace, según Juan capítulo 16, versículo 8, es que cuando Jesús dijo de que cuando viene el Espíritu, Él va a convencer o dar convicción a todo el mundo de sus pecados. Ahora es interesante lo que Él dice. No es que Él da convicción a algunos, Él va a dar convicción a donde el evangelio esté predicado. Eso es en Romanos 1, versículo 18, habla del poder del evangelio. No es el poder del individuo que está anunciando el evangelio, es el poder del evangelio. Y este poder es el Espíritu Santo tomando las palabras predicadas y empieza a iluminar el entendimiento del inconverso. Cuando el evangelio está explicado,
El Espíritu Santo ilumina la mente de la persona. Ahora, muchas cosas, como en el parábola del sembrador, muchas personas pueden estar ahogados con diferentes influencias, o que Satanás viene con sus seducciones de filosofías y que saca la verdad que había sido sembrado, lo saca de su mente por su filosofía, que todo esto sucede. Pero igualmente hay una obra del Espíritu antes de la conversión. Y esta obra es iluminando también no solamente lo que dice la palabra, pero iluminando la realidad de su propia responsabilidad y culpa delante de un Dios santo. Correcto. Me acuerdo bien cómo esto pasó a mí. Cuando yo escuché el Evangelio, yo pensé, mi forma de pensar era, y como millones, es que yo era más o menos bueno. Por lo menos suficiente bueno que Dios seguro que no me iba a rechazar. Tuve muchos amigos y la policía no me estaba buscando y que yo no tenía muchos problemas, entonces seguro Dios era igual que me aceptaría. Y cuando la persona que me presentó el Evangelio me aclaró de que ninguna cosa que tú haces le puede ser aceptado, inclusive confiando en su propio bien, esa es la primera marca de que es perdido. Todavía no entiende nada del Evangelio. Cuando yo entendí esto, y luego que me mostró de que la salvación era por gracia, no por obras, no por lo que yo pude llegar a ser, sino solamente porque Cristo me puede salvar sin obras, sin tratar de ser bueno. Él me puede hacer bueno, inclusive justo, si lo pongo mi fe en Él. Wow. Yo entendí todo esto antes de ser convertido. Tuve un problema con evolución y no quería aceptar al Salvador en este momento. Leí un libro sobre la evolución y me entendí bien de que eso es una locura, es una mentira para engañar a la gente. Entonces, como 2 semanas luego, en mi cuarto de noche, yo entendí al fin de que Dios es real, que la salvación, creación es exactamente como está dicho, y que ya no tengo ninguna excusa de no aceptar a Cristo, y lo acepté a Cristo ahí en la noche. Eso se podría entender como la acción del Espíritu Santo de convencer de pecado, justicia, juicio internamente en su corazón, ¿verdad? Ya. Y fue inolvidable. Pero todavía no soy convertido. Pero entendí bien. Pero entonces la única cosa que faltó es rendirme delante de Él y aceptarle como mi Salvador y Señor. Entonces lo hice. Y sin decir mi palabra, mi vida cambió inmediatamente. Pero la idea es de que no es como los calvinistas presentan el inconverso. No es que no tienen la capacidad de entender. Además, hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de personas inconversos que inclusive conversaba con Dios, o sea que Dios les dio cosas para hacer y decir. Bueno, entonces ellos entendían. Entonces la idea de estar muerto simplemente significa que no está unido con Dios, está separado de Dios. No significa que está incapacitado, pero no tienen la unión con Dios donde hay la vida de las eternidades.
Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención, que aparte del término de estar muertos en delitos y pecados, la Biblia también habla que antes de ser salvos somos enemigos de Dios, ¿verdad? Ahora, yo digo, si uno quiere deshacerse de su enemigo en el ámbito de, diríamos, de la gente, de la delincuencia, normalmente se soluciona enviando a ese enemigo al cementerio, ¿verdad? Ahora, una vez que esa persona entra al cementerio, yo creo que dejó de ser enemigo porque dejó de ser ningún tipo de amenaza, ¿verdad? Yeah. Yeah, es cierto. Yeah. Bueno, también vemos cosas, por ejemplo, que la lógica es lo que forma las pautas de calvinismo, no fundaciones bíblicas. O sea que ellos tratan de buscar versículos que pueden probar ciertos aspectos, pero que no está completo. Es como, es diferente perspectiva de cómo tienen Dios, que Dios forma personas para ir al infierno, forman personas para ir al cielo. Eso sería como una doble predestinación más o menos. Exactamente. Pero ¿cómo? Es que esto no es la figura o la imagen de las descripciones de cómo es Dios. Don Fanning, ¿usted cree que eso hace de una hermenéutica equivocada, usando más la lógica que las reglas de interpretación de la Biblia? Exactamente. De la hermenéutica. Okay. Exactamente. En vez de tomar su teología de la Biblia, lo toma de la lógica, especialmente Agustín y diferentes escritores católicos anteriormente que presentaron un sistema y lo volvieron a vivir dentro de los protestantes. Como consecuencia, ellos defendiendo esta teología ignoraron lo que dice la escritura. Lo torsiona realmente. Lo distorsiona, sí. Don Fanning, usted investigó, me imagino, habrá leído las Institutas de Calvino en esos aspectos donde él habla de la elección y predestinación y cosas así. ¿El pensamiento de Calvino es exactamente eso o los calvinistas, después de los cánones de Dort y cosas así, agregaron más cosas o le dieron mucho más énfasis a algo que él no lo hacía? ¿Cómo usted ve eso? Pues es muy similar, pero tenés razón de que algunos seguidores de Calvino empezó a formular su enseñanza en una teología. Teología siempre está como teología sistemática. Casi siempre está evolucionando, innovando, que va creciendo más y más según ciertos líderes que le siguen. Eso tiene razón, pero especialmente todos los diferentes argumentos. He encontrado, por ejemplo, hablando de las institutas de Calvino, que aquel comentario sobre Romanos 9, donde Jacob y Esaú, uno fue aborrecido y el otro sí fue aceptado, ¿verdad? Llama mucho la atención cómo él allí menciona en ese punto de su tesis doctoral, porque estamos hablando de eso, básicamente. Dice Agustín, refiriéndose al pensador que vivió allá en el siglo IV, dice, Agustín estaba convencido de que
efectivamente eran dos pueblos, dos naciones, pero al final él tuvo una mejor comprensión de esto y llegó a la conclusión de que se tratan de dos individuos. Y entonces en ese punto Calvino sienta las bases teológicas para decir de que unos son predestinados para salvación y otros son predestinados para condenación. Lo que llama la atención es que Calvino aclara que Agustín era consciente de que los padres de la iglesia antes de él, desde el apóstol Juan, el año 100 en adelante, hasta los tiempos de Agustín, la mayoría tomaban como que eran dos pueblos, como lo presenta Génesis en el relato mismo original, pero que Agustín tuvo una mejor comprensión y entonces determinó que se tratan de dos individuos y no de dos naciones. Ok. Bueno, sí, adelante, don Fanny, adelante. Me había preguntado sobre Romanos capítulos 9 a 11. Bueno, una de las primeras cosas que tiene que tomar en cuenta siempre es el contexto. Uh-huh. Y el contexto de Romanos 9 a 11 está tratando con el problema en la iglesia de Roma. Y el problema de la iglesia en Roma era que había una parte de la congregación judíos, cristianos, y la otra parte gentiles. Pero los dos no mezclaron. Los judíos cristianos en los primeros siglos nunca aceptaron los gentiles. Por ejemplo, recuerde que en el libro de Hechos pasó 10 años, aunque Jesús dijo de que va a todo el mundo a predicar el evangelio, pasó 10 años sin que predicara a un primer gentil. 10 años. Y después de Cornelio, no hay ninguna evidencia que nadie de Jerusalén preguntó al evangelio a gentiles aparte de Cornelio, hasta que Pablo se convirtió. Y cuando Pablo se convirtió, casi le apedreó a Pablo por predicar a los gentiles. O sea que esta actitud de los creyentes judíos penetró hasta la iglesia en Roma y en todas las iglesias, en todo el imperio. Graves problemas, y mucho del Nuevo Testamento está escrito para convencer a los judíos que los gentiles pueden ser salvos. Y esto es el propósito de Romanos. No es solamente para explicar el evangelio, sino que es para convencer a los judíos cristianos en Roma que los gentiles están igual salvos que ellos. Entonces, cuando llegamos al capítulo 9, estamos hablando de algo mucho más grande que un individuo. Estamos hablando de que Dios está decidiendo quién va a ser el fundador de la familia de los judíos. Y luego que Dios va a decidir poner aparte los judíos y inyectar los gentiles en su lugar. Imagínense cómo los judíos están pensando, pero no está hablando de salvación. En ninguno del contexto se refiere a la salvación. Está tratando un problema en la iglesia en Roma con la aceptación de que cualquier persona es justo por la fe, aunque sea gentil, y los gentiles no tienen que llegar a ser judíos antes de tener la justicia de Dios, sino que por fe, sin obras,
ellos pueden tener la perfecta justicia de Dios. Esto es el propósito. Y entonces en capítulo 9, él está escribiendo a los judíos. En capítulo 10, él empieza a hablar, aunque él comienza diciendo de que mi anhelo, mi corazón es por Israel, es para salvación. Porque esto, pero ignorando la justicia de Dios, procurando establecer suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea que ese es el problema de los judíos. Porque el gentil inmediatamente entiende que por la fe tengo justicia. Es más difícil para el judío aceptar la justicia por la fe que el gentil. Da la impresión, Don Fanning, que a lo mejor al hablar del tema de la elección como una doctrina muy importante en lo que hace a la doctrina de la salvación en general, da la impresión, bueno, vamos a hablar de elección, pero parece ser que el motivo de conversar de la elección es el tema de tal denominación. Podría dar la impresión. Pero hay una belleza extraordinaria, ¿verdad?, en lo que es la elección de Dios para la salvación del ser humano. Y allí en el contexto, al tratar de entender esta doctrina, como seres humanos, es muy natural, me parece eso, pensar en la elección. Entonces quiere decir que Dios mira a toda la humanidad y procede a elegir. Y dice, me cae simpático, a esto lo voy a salvar. A esta persona, a esta otra, me parece que también la voy a salvar. Y entonces el concepto de la elección, mirándolo humanamente, da la impresión que es como cuando vamos al supermercado si tenemos que proceder a elegir cosas, ¿verdad? Entonces, qué lindo sería poder ver un poquito los colores que tiene esta doctrina de la elección, porque creo que es un tema para una semana de programa, ¿verdad? Oh, ya. Pero en el esquema de calvinismo, TULIP, todo está basado en el primero. De la depravidad total. Yo creo en la depravidad total. Lo que no creo es en la incapacidad total. Es la diferencia. Todos reconocemos que nadie es bueno, nadie puede salvarse por tan bien que sea. La única solución al hombre es que Cristo, que pagó por sus pecados, llega a ser su Salvador. Entonces no hay otra salida. Pero el problema es que si interpreta esto como la incapacidad, si realmente es como un cadáver, la única solución a un cadáver es que alguien viene con una inyección de vida y cuando ya tiene vida, escucha el evangelio, entiende ya con la regeneración, ya puede entender la vida, entonces ya puede tener fe. Entonces, esa es la parte del problema que está incongruente con la palabra. Es que la regeneración tiene que venir en calvinismo antes de la fe, antes del entendimiento. La primera cosa es regeneración, pero es por no entender el sentido de estar muertos en sus pecados. Cuando lo exagera a un cadáver, ya esa es la lógica de ellos. Pero el inconverso jamás actúa como un cadáver.
siempre está consciente de sus hechos, aunque piense que es, por orgullo, piense que es mejor que realmente es, pero está consciente de sus pecados. No es que no creen que esto le va a condenar, o sea que siempre el optimista siempre cree que va a poder escapar, pero la idea es de que ellos no tienen nada del Espíritu Santo obrando en ellos, entonces no tienen la vida de Dios operando en ellos, así que son muertos por falta de la vida del Espíritu Santo en ellos, pero son muy conscientes. Romanos capítulo 1 sería entonces impracticable si entendiéramos de esa forma, porque Romanos capítulo 1 versículo 9 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y a partir de ahí habla de que nadie tiene excusa, ¿verdad? Yeah. Pero toda la escritura habla de que el hombre sea desafiado a aceptar a Cristo, desafiado a creer, tiene que persuadirlo. Tengo una serie de preguntas que no tienen sentido con calvinismo. Por ejemplo, ¿por qué Cristo se preocupó a testificar y a persuadir a la gente que no fueron elegidos? No tiene sentido. Él ciertamente pudiera haber decidido que ellos nunca tienen el don de la fe para creer y ignorarlos, pero se preocupó. No, entonces, no es lógico de que como Jesús actuó. O, por ejemplo, ¿por qué Pablo se preocupó para usar persuasión? Si su persuasión no, es un cadáver, no puede persuadir a un cadáver. O Lucas enfatizó la persuasión y confrontación en la predicación de Pablo frecuentemente. Pero si todo esto fue solo milagrosamente que Dios iba a darles la fe, no hace falta que haya persuasión. Porque Cristo maravilló en su incredulidad, cuando Él fue la culpa de su incredulidad. Porque es Él que no le había dado la fe. Así que es ridículo su forma de actuar, si es realmente la realidad es calvinista. Sí, nosotros... Por ejemplo, ¿cómo puede juzgar la incredulidad? El pecador no tiene la culpa por su incredulidad. Dios tiene la culpa. Porque Dios no le había dado la fe. Entonces, no tiene sentido el juicio. He escuchado una posición, un poco así brevemente, una posición más original del calvinismo con doble predestinación. Unos para condenación y otros para perdición. Pero luego hay como un ajuste teológico allí y ya es ahora una línea de preterición. Y la línea de preterición es que no es precisamente que Dios predestina a los condenados para la condenación, porque los condenados están condenados, ya tienen condenación. Simplemente Dios lo que hace es cruzarse de brazos y no hacer absolutamente nada para ese grupo que va a la condenación. Pero para el otro grupo que va a ser salvo, sí predestina la salvación. Entonces, eso que está diciendo Don Fanning, de los ajustes que tengo que hacer dentro de la maquinaria teológica, es un ajuste continuo de tuercas para tratar de sostener toda una estructura que no está basado precisamente en las escrituras, ¿verdad? Así es, exactamente.
Sí, citando un poquito el capítulo 9 de Romanos que estábamos viendo allí, con el tema de la elección de amé a Jacob y aborrecí a Esaú. En la historia bíblica, algo realizado, digamos así, de concreto, se manifiesta claramente que Esaú aborreció básicamente lo que fue la primogenitura, la bendición de la primogenitura por voluntad propia. Él tomó la decisión cuando viene ahí del campo y le ofrece, le tenía hambre y le ofrece el plato de lentejas de Jacob. Ahora, él lo rechazó voluntariamente y no se ve allí, por lo menos históricamente, en ninguna parte de la Biblia, ningún detalle que diga que Dios a él lo había predestinado ya para no, digamos, aceptar la primogenitura o la bendición. Pero por otro lado, también es otra verdad de que Dios también, habiendo conocido la situación antes, ¿verdad? Dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Ahora, el amor a Jacob estaba basado en la elección, estaba basado específicamente en la elección que había hecho Jacob también de, aunque sea haciendo un engaño o haciendo un negocio para él bueno, ¿verdad? Sacarle la bendición a Esaú. O sea, esas son digamos, complejidades bíblicas que yo veo en la historia, pero que me muestran que de alguna forma Dios, si bien sabía lo que iba a ocurrir, también dejó de que Esaú tomara la propia decisión hasta ese momento en que él lo hace y parece como que ahí recién él dice, ok, ha tomado una decisión y en ese momento esa decisión está sellada, ¿verdad? Así como Jacob también. ¿Cómo vemos eso, Don Fanning? Bueno, es difícil meterme en la mente de Dios, pero lo que sí... ¿Desea una taza de café, Don Fanning, o algo por el estilo? Me encantaría, especialmente un tereré. Ahí Pero lo que yo sospecho es que en esta decisión fue un acto de gracia. O sea que Jacob no lo mereció. Y entonces Dios eligió a alguien que todo el mundo desde aquel entonces supo que es un estafador, engañador, etc. Y desafortunadamente llegó a ser la reputación de todos los judíos. Pero la idea es que Dios cree que desde el principio escogió a los judíos por gracia, no porque los merecía su selección. Pero recuerde que su selección de ellos no es para salvación. El propósito acá no tiene nada que ver con salvación. El propósito es mostrar a los judíos en Roma que Dios escogió a ellos para la nación, para un propósito, pero no refiere a salvación. En ninguna de estas ilustraciones habla de salvación, porque él está edificando un caso para mostrar de que ahora Dios está cortando los judíos de la rama, del árbol, de la viña, y injertando los gentiles. Como él escogió a los israelitas en el Antiguo Testamento, y ahora su preelección, su decisión es injertar los gentiles. Como Dios tenía el derecho de tomar esa decisión en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, él tiene el derecho de también elegir que su obra y enfoque va a ser a los gentiles. Pero no es que todos los gentiles son salvos. La elección de Israel en el Antiguo Testamento no garantizó su salvación, sino que es para su propósito. Y él está mostrando a estos judíos en Roma que Dios está haciendo algo mucho más grande que Israel. Y de que la salvación va a estar para todo el mundo, no solamente para los de Israel. Pero entonces su derecho
es que Él es, en ese sentido, soberano. Él puede decidir lo que Él quiere y Él puede elegir cualquier nación o pueblo para hacer su foco. Pero su selección a este pueblo no garantiza su salvación. Todavía ellos tienen que escuchar el Evangelio y tienen que responder al Evangelio para ser salvos. Pero antes, los judíos, inclusive, eran tan enfocados en los judíos, ignoraban totalmente los gentiles. Y ahora el enfoque de Dios es para todo el mundo. Y eso es lo que Él está tratando de hacerles ver en esos capítulos. Y si pierde este contexto histórico, por eso creemos en las tres cosas de interpretación, lo histórico, lo gramático y lo lingüístico. No puede ignorar lo histórico, que estaba pasando en la iglesia en Roma. Y Pablo en capítulo 11 comienza diciendo de que él no ha desechado su pueblo. Obviamente su forma de argumentar indicaría de que Pablo mismo está rechazando a Israel. Pero él está diciendo que para nada. Yo amo a Israel, quiero la salvación de Israel todavía. Pero Dios está haciendo algo mucho mayor que la salvación de Israel, o la elección, el favoritismo de Israel. ¿Cuál es el mecanismo de elección de Dios? ¿Según calvinismo? No. Creo que hay suficiente base en las escrituras para poder entenderlo bien, ¿verdad? No, pues cuando hablo de la elección, lo que estamos viendo es que una vez que uno está aceptado delante de Dios, por haber escuchado, inclusive en Efesios capítulo 1, donde hace en versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperaban en Cristo, en él también vosotros. O sea que nosotros, en ese contexto histórico, está hablando a los judíos. Cuando él usa nosotros y luego cuando habla de los demás o vosotros, a los gentiles. Siempre tiene que reconocer los dos grupos en cada una de estas iglesias primitivas. Entonces, ellos esperaban primero en Cristo. Pero en Él también vosotros, gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, de los gentiles, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es lo que le dio la regeneración. Por eso te da cuenta, secuencia. Primero escuchar el evangelio, creer el evangelio y ser regenerado por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, esto es exactamente el reverso de lo que dicen los calvinistas. Ellos creen que son regenerados primero y luego tienen fe en entender el evangelio. Entonces, el secreto de la elección es simplemente llegar a ser parte de la familia de Dios por medio de aceptar a Cristo. O sea, que parte de la iglesia verdadera, de estar incorporado en Cristo. Qué manjar, ¿verdad, Humberto? Qué manjar de detalles bíblicos que nos hace pensar en la grandeza de la salvación, ¿verdad? Sí, que aclara muchísimas cosas también en aquellas áreas controversiales, porque como estaba diciendo Don Fanny al comienzo, ¿verdad?
hasta dónde nosotros que somos seres pensantes, racionales, tenemos, digamos, entre comillas, la libertad de razonar a nuestra manera sobre la Biblia y en qué momento estamos pasando una línea de raciocinio que básicamente está malinterpretando lo que literalmente Dios quiere decir. Yeah. Es una tensión, creo, que siempre estamos viviendo con eso. Y es una lucha, porque de ahí salen justamente muchas ideas, muchas ideologías también, y muchos grupos. Oh, yeah. Inclusive estoy haciendo traducido un libro. Cuando termino te voy a enviar. Ok. Que habla del tema, pero es bastante extenso y simple, pero claro. Entonces está más allá que calvinismo y arminianismo. Ese es el título. Okay. Pero entonces cuando Pedro escribió su segunda epístola, sí. él dice de que, versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas y en el conocimiento de Cristo nuestro Señor. Que, a ver, no, perdón, me encanta ese pasaje, pero es el primer capítulo del primer versículo 2 de Pedro. Primera de Pedro. Dice, primer Pedro capítulo 1, versículo 2. Sí. Elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu. O sea que cuando el Espíritu empezó a funcionar en la persona, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicados. Entonces, dice de que la elección está basado en la presencia. Ahora es interesante este concepto. Para los calvinistas, ellos quieren que la presencia sea su voluntad determinada. O sea que su presencia es una. Pero interesante cuando la Biblia habla ciertas veces. Recuerde cuando Samuel estaba hablando con Saúl, de que él había sacrificado algunos animales en vez de matarlos. Y Samuel dice de que Dios no quiere sacrificios que no le costan nada. Pero Samuel dice esto. Dice que Dios hubiese establecido su reino para siempre. Para siempre. Si hubiese obedecido. O sea, en la presencia de Dios hay tanto las cosas que va a suceder como las cosas que pudiera haber sucedido. Él conoció exactamente cómo hubiese sido el mundo y todo Israel si Saúl hubiese obedecido. Esa es la grandeza de su presencia. Igual se puede decirlo en nuestras vidas. O sea que Él no solamente sabe lo que vamos a hacer, Él sabe lo que pudiéramos haber hecho. Es interesante. Pero, o sea que nuestro Dios no solamente es lo que hace las cosas, pero Él sabe cómo las cosas van a suceder sin que Él lo haga. Eso es lo que es increíble. Y lo interesante también, añadiendo un poco a esa línea, don Fanning, es que Dios tampoco interviene en forma directa en el desvío o en el error que pueda cometer un hijo suyo, como en el caso mismo de Saúl,
porque Dios podía haber intervenido y decir, no, Saúl, vas a hacer como yo te enseñé, como te dije, o como te dijo Samuel, vas a esperar. No, él le dejó y tal vez se duele, ¿verdad? Muchas veces vemos eso en el Antiguo Testamento, cuando Dios le habla a su pueblo Israel, dice, si tú me hubieras obedecido, te sería tu paz y tu prosperidad, pero no pudo. O sea, no obliga a nadie a hacer algo que lo había predeterminado. Exactamente. Y que aún cuando sabía que los resultados estaban bien, igual él deja que vayan por el camino. O sea, eso también va un poco en contra de lo que es la depravación total, en el sentido de que no, el hombre también tiene libertad de elección y de caminar, aunque sea un mal camino, igual Dios lo permite. Así mismo. Exactamente. Y por esto hay un juicio. Sí. Hay un juicio para todos los creyentes. No para lo que es mal, pero para lo que, el versículo que más me llama la atención, lo que da más ánimo, es 1 Corintios 4:5, donde dice de que no juzguéis a nadie antes de que Él venga. Porque desde allí Él va a dar, porque la última parte del versículo 5 dice de que, a ver, tal vez debo leerlo mejor para... ¿Puedo leerle? Sí. Dice 1 Corintios 4:5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Imagínense, nosotros no solamente vamos a alabarle a Él, Él va a alabar a nosotros. Eso es increíble. Entonces, por eso Él tiene que buscar mucho en nuestras intenciones y cosas escondidas para buscar lo que puede usar para alabarnos delante de la multitud de los santos. Él no va a aclarar las cosas oscuras y pecados. Ha prometido de jamás recordar los pecados. Él va a recordar todas las cosas positivas que habíamos hecho en su servicio. Eso es impresionante. Don Fanning, creo que este es el punto donde nuestro tiempo de mesa libre se va cerrando, pero salta a la mesa, y seguramente ustedes coincidirán conmigo, esto último que dijo don Fanning, Humberto, conecta con lo que es el tribunal de Cristo. El momento cuando el Señor va a, diríamos, otorgarnos unos reconocimientos especiales, ¿verdad? Pero todo está muy conectado con la manera en que vivimos actualmente la vida cristiana, y si lo hacemos dignamente, reconociendo y agradecidos por esta elección que Él nos ha dado, ¿verdad? No sé si coinciden conmigo, pero don Fanning no se va a librar de nosotros, vamos a estirarlo de vuelta y seguramente podríamos hablar del tribunal de Cristo, ¿verdad? No sé qué les parece. Sería fantástico. Sí. Inclusive acabé de terminar, hice un libro que habla de el juego final, de que realmente nuestra vida ahora es apenas la selección del equipo que Él va a utilizar en el milenio. Todo el propósito del juicio de Cristo es con quién puedo confiar para reinar conmigo. Qué bárbaro. Ese es el propósito del juicio de Cristo. Y es interesante el libro. Así que, don Fanning, quedamos ya pendientes. Vamos a ver la fecha después para hacer otro programa, para hablar un poco tanto del libro como del Tribunal de Cristo y esos detalles así. Creo que va a ser muy, muy bueno. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, realmente. Excelente. Okay. Bueno, entonces,
Agradecemos muchísimo su tiempo, don Fanny. Estamos seguros que está con una agenda bastante apretada también. Muchos saludos a toda la familia. Siempre lo recordamos con mucho aprecio aquí desde Paraguay. Y bueno, si Humberto tiene la posibilidad de abrir el aeropuerto para que ya venga, no hay ningún problema. Él es piloto, así es que no hay problema. Claro. Excelente, excelente. Sí, una vez escuché en una predicación que hizo Don Fanning que su avión estaba cayendo y se le paró el motor y estaba bajando en círculos y orando, dice, y era así Don Fanning, ¿verdad? A mí se me quedó grabada esa ilustración y orando al Señor y de repente arrancó el avión cuando ya estaba cerca de los árboles. Oh, mira, sí. Estoy muy feliz de estar vivo después de ser piloto. Sí. Bueno, quedamos así, don Fanning, agradecidos realmente por este tiempo y vamos a estar en comunicación. Okay. Excelente, con mucho gusto. Okay. Muchísimas gracias, don Fanning. Muchas bendiciones, saludos a la familia. Igualmente allá.